Amigos y hermanos, hoy día vamos a meditar en un texto de la palabra de Dios que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer dos partes, primero del 26 al 29 y luego del 36 al 39. El contexto es Elías, el profeta de Dios, versus los profetas de Baal. Versículo 26 del capítulo 18. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban en torno al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos y les decía: Gritad con más fuerza, porque Él es Dios. Pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, o estará de camino. Tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con más fuerza, al tiempo que se hacían cortes, según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos. Pasado el mediodía, se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda. Pero no hubo respuesta alguna. No hubo quien escuchara ni quien respondiera. Esta es la adoración de los profetas de Baal. Ahora vamos a leer del versículo 36 al 39. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu sirviente, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que toda esta gente sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó entonces el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Cuando la gente lo vio, cayeron rostro en tierra y exclamaron: Yahvé, Él es Dios. Yahvé, Él es Dios. Amén. Aquí vemos dos maneras diferentes de cómo aproximarse a Dios. ¿Cómo se aproximaron a Dios o al Dios en el que ellos creían los profetas de Baal? Con danzas, con gritos, con cortes que se hacían en el cuerpo. ¿Y esto qué nos hace recordar? Esta adoración hecha en base a gritos, hecha en base a danzas, a saltos, a sacrificios. Por supuesto, en ese contexto sacrificios se cortaban, se hacían cortes en la piel. Ahora los sacrificios podrían ser de otro tipo. Podrían ser, por ejemplo, dejar de comer una cierta cantidad de días, o realizar grandes peregrinaciones, etc. ¿Qué nos hace recordar ese tipo de adoración? ¿No nos hace recordar a la adoración hecha dentro del catolicismo popular y a la adoración hecha dentro del pentecostalismo y del mundo carismático? Ese tipo de adoración era la misma adoración que hacían los profetas de Baal. En cambio, ¿cuál es la forma de adorar que tiene Elías? Elías también se hace cortes, hace sacrificios. Elías, ¿qué es lo que hace Elías? ¿Danza? No. Elías invoca a Dios, en primer lugar, indicando que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es decir, indicando la naturaleza pactual de Dios. De cómo Dios había hecho un pacto con Israel, con su pueblo. Elías no necesita gritar para que Dios le escuche. Elías no necesita danzar, no necesita cortarse la piel. Solo necesita recordarle a Dios el pacto que él mismo ha hecho con su pueblo y que él debe ser fiel al pacto.
Y también Elías indica de que Dios al actuar está probando al resto de la gente, al resto de las naciones, su poder. Es decir, Él debe actuar por su gloria, para su gloria. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios para invocar su santo nombre, debemos recordar que nosotros somos hijos de Él. Hemos ingresado al pacto. ¿Cómo hemos ingresado al pacto? A través del bautismo. Entonces, todos los que somos bautizados somos parte del pueblo de Dios, estamos dentro del pacto, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y por lo tanto tenemos todo el derecho de acercarnos a Él. No necesitamos gritar, no necesitamos hacer sacrificios, no necesitamos correr, no necesitamos ayunar 40 días, no necesitamos irnos a un cerro, no necesitamos irnos en romería a un cementerio, nada de eso. Nosotros somos hijos. Como hijos somos herederos. Y tenemos el privilegio de acercarnos a Dios de manera directa, ya no a través de un velo como en el antiguo pacto. El velo se rasgó de arriba abajo. Entonces ahora nosotros podemos acercarnos abiertamente y con confianza a Dios, cada uno de nosotros, sin necesidad de gritar, sin necesidad de hacer un show, un espectáculo. Cada uno en el lugar donde está, en su casa, en el parque, en la playa, puede acercarse a Dios. Más aún en el día de adoración principal, que es el domingo, y en la casa de Dios. Pero no solamente en la casa de Dios, puede acercarse en cualquier lugar. No es necesario que grite, no es necesario que haga grandes manifestaciones. Dios te va a escuchar igual. Y por otro lado, tenemos que pedirle que se manifieste para su gloria. No que se manifieste para nuestra conveniencia. No que nos empiece a hacer favores, sino para que Él sea glorificado. Entonces, cuando nosotros buscamos invocar a Dios, tengamos presente que siempre debe ser recordándole que somos parte de su pueblo y que Él debe actuar para su gloria. Y al final vemos cómo Dios actúa y la gente pues reconoce que Yahvé o Jehová es el Dios verdadero. Entonces, hermanos, aquellos que piensan que tenemos que hacer grandes mortificaciones, ¿no?, de la carne, ya sean católicos romanos o sean evangélicos. Aquellos que piensan que tenemos que matar nuestra carne para acercarnos a Dios, están más cerca de la filosofía, están más cerca de la visión de los profetas de Baal que de un servidor cristiano. Nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios al cual nosotros servimos, no es un Dios que busque grandes sacrificios de su pueblo. Esa es una visión muy lejana del Dios de la Biblia. Lo que Dios quiere es que cumplamos con su palabra. Lo que Dios quiere es que nos sometamos a Él. Y si en medio de ese sometimiento hay sacrificios, pues hagámoslo. Pero nosotros no tenemos por qué buscar los sacrificios de manera completamente
innecesaria. Si por predicar la palabra tengo que caminar 20 kilómetros para ir a un pueblo porque considero que Dios me ha llamado a predicar la palabra en ese pueblo y no hay otro medio de transporte y tengo que caminar los 20 kilómetros. Amén, es un sacrificio para que la obra de Dios crezca. Pero yo no tengo por qué buscar exprofesamente caminar los 20 kilómetros. Si puedo irme en un medio de transporte, ¿por qué no? Y si tengo que caminar los 20 kilómetros, eso no me hace más santo, ni me hace más digno delante de Dios, ni tampoco significa que por caminar los 20 kilómetros, entonces Dios tiene que responder de una manera más especial. O la obra que yo voy a hacer ahí va a tener más efecto. No. No tengamos esa visión. Hermanos, no seamos como los profetas de Baal. No tengamos esa visión de que tengo que mortificarme, tengo que hacer grandes aspavientos para que Dios me escuche. El Señor es misericordioso y Él te escucha. Él escucha a cada uno de sus siervos. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Si te ha gustado esta pequeña reflexión, compártela con otros, especialmente con aquellos que piensan de que Dios te va a escuchar más porque te vas a un cerro a orar. También dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y activa la campana de notificaciones para que sepas cuándo se estrenará un nuevo video. Que el Señor te guarde y nos vemos en una próxima emisión.